Hola primores, bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como la Dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy voy a hacer una receta muy dulce. Se trata de un postre navideño, el tronco de Navidad. ¿Quién no lo conoce? Seguro que vosotros lo habéis probado o lo habéis hecho en casa. Esta receta la voy a hacer a mi manera. Si vosotros queréis ver cómo la hago, quedaros a verla, porque empezamos. Ingredientes para el bizcocho: 4 huevos talla L, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina de trigo, una pizca de sal. En un bol voy a introducir 4 huevos. Los añado todos juntos puesto que los voy a montar a máquina, pero si vosotros lo vais a hacer manualmente, es conveniente separar las claras de las yemas y montarlas por separado. El azúcar se divide en dos partes, una parte para montar las yemas y otra parte para montar las claras. Coloco la varilla y paso a montar los huevos. Le añado una pizca de sal para que así realce aún más el sabor del dulce. Primero lo tengo a velocidad baja y voy subiendo progresivamente. Cuando empieza a espumar los huevos, agrego poco a poco el azúcar. El azúcar le va dando cuerpo y hace que se monten mucho mejor. Si en vuestro caso lo estáis haciendo a mano, es importante añadir también el azúcar poco a poco. Tardará algo más en montar, pero el resultado es el mismo. Después unid las claras y las yemas y la mezcláis con movimientos envolventes. A máquina ha tardado poco, así es como debería de quedar, bien montado. Retiro el bol de la KitchenAid y por supuesto también las varillas. Incorporo la harina y la voy a tamizar puesto que la harina puede contener restos que no queremos que caigan en el bizcocho. Y voy a pasar a mezclar con movimientos envolventes para que así no baje el aire que hemos metido antes al batir los huevos con el azúcar. Esta es la receta básica de un bizcocho tipo genovés. Se puede hacer tipo plancha como en este caso lo voy a hacer, o meterlo en un molde y nos sirva como bizcocho base para cualquier tarta. Sobre la bandeja del horno he colocado un papel sulfurizado. Vierto la masa del bizcocho y comienzo a extenderla primero con una lengua de cocina, intentando que cubra toda la superficie del papel de horno. Si no tenéis una lengua, podéis extenderlo también con una cuchara. Una vez bien extendido, paso a perfeccionar con una espátula, para que así la superficie quede lo más lisa posible. Lo llevo al horno que lo tengo precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo, y lo dejo aproximadamente 12 minutos. Ya está listo, lo pongo en una rejilla para que enfríe durante 1 minuto aproximadamente. Sobre otro papel de horno limpio, espolvoreo azúcar glass. Esto hace que al colocar el bizcocho no se nos quede pegado. Con el bizcocho aún caliente voy a despegar el papel. Se despega poco a poco para que el papel no arrastre restos de bizcocho. Es importante hacer este paso en caliente, puesto que si el bizcocho está frío se puede destrozar. Este paso es opcional, pero yo suelo espolvorear un poquito de azúcar glass por la otra parte del bizcocho porque ahora paso a enrollarlo y así me aseguro de que no se quede pegado por ninguna de las dos partes. Empiezo a enrollar el bizcocho junto con el papel de horno para que no se quede pegado. Empiezo por un extremo y voy enrollando y presionando a la vez. Ya está listo. Lo dejo reposar aproximadamente 30 minutos o hasta que esté completamente frío. ¡Dale a like y suscríbete! Ingredientes para el almíbar: 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, una cucharadita de brandy. En un cazo pequeño coloco los 100 mililitros de agua, añado también los 100 gramos de azúcar y para darle sabor una cucharadita de brandy o coñac. Este ingrediente es opcional. Cuando comience a hervir lo dejamos durante 5 minutos. Retiro y dejo enfriar completamente. Ingredientes para la ganache: 200 ml de nata con un mínimo de 35% de materia grasa, 200 gramos de chocolate negro postres, 50 gramos de mantequilla sin sal. En un cazo pequeño vierto los 200 ml de nata. Lo pongo a fuego medio y en cuanto comience a hervir apago y añado los 200 gramos de chocolate postres troceado. Agito la mezcla para que quede cubierto el chocolate con la nata.
Lo dejo reposar aproximadamente 2 minutos. Pasados 2 minutos paso a mezclar con unas varillas manuales hasta integrar la nata con el chocolate. Esta receta también se puede hacer con otro tipo de chocolate, chocolate con leche o chocolate blanco. Para que quede más brillante y más cremosa, añado los 50 gramos de mantequilla sin sal. Mezclo con la misma varilla hasta integrarlo todo bien. Con el calor residual de la nata se funde perfectamente. Lo paso a un bol para que enfríe y tome una textura tipo nocilla. Ingredientes para el relleno: 200 gramos de queso mascarpone, 200 ml de nata con un mínimo de 35% materia grasa, 125 gramos de turrón de almendra blando, 50 gramos de azúcar glass. Para hacer el relleno vierto la nata en un bol. El bol y las varillas lo tengo bien frío para que así la nata monte mejor. Vierto los 50 gramos de azúcar glass y con la misma varilla de la batidora paso a mezclarlo. Lo monto primero a velocidad baja y voy subiendo poco a poco la intensidad hasta que la nata quede medio montada. Esta receta también se puede hacer manualmente, aunque se tardaría un poco más. La nata ya está a medio montar. En este momento añado los 200 gramos de mascarpone, que se puede sustituir por cualquier queso tipo crema. El mascarpone nunca debe de estar a temperatura ambiente. Es preferible tenerlo en el frigorífico hasta el momento de usarlo. Lo mezclo de nuevo todo con las varillas. En este caso lo voy a tener a velocidad bajita, porque se mezcla muy rápido y así el queso no queda aguado. Ahora es el momento de integrar el turrón. Como es un turrón blando, lo voy a desmenuzar previamente con los dedos, para que así sea mucho más fácil de integrar. Otras veces hice la misma receta, pero en vez de usar el mismo turrón, usé pasta al turrón. Una vez desmenuzado paso a mezclar, pero con mucho cuidado puesto que esto se mezcla muy rápido. Ya está listo el relleno, así es como debería de quedar. El bizcocho ya está frío, paso a desenrollarlo. Como veis, el azúcar glass ha evitado que se quede pegado. Una vez que esté extendido, voy a humedecerlo con un poquito de almíbar y me ayudo con una brocha. Con estas cantidades da justo para una lámina de bizcocho. Y si no os gusta el sabor del brandy, podéis utilizar esencia de limón o canela, que también le da un toque muy bueno. Saco del frigorífico el relleno para que esté bien frío. Lo vierto sobre el bizcocho y con ayuda de una lengua, con una cuchara o con una espátula, como es en mi caso, lo voy extendiendo. Procuro llegar a toda la superficie, intentando que quede cubierto cada resto de bizcocho. Uno de los extremos del bizcocho lo voy a dejar sin relleno, aproximadamente 2 dedos. Lo hago porque al enrollar el bizcocho, como hay que ir presionándolo, va poco a poco hasta el fondo y así no se desborda el relleno. Comienzo a enrollar desde el extremo donde he puesto más relleno. Para ello me ayudo del mismo papel de horno, para enrollarlo mucho más fácil. También voy presionando poco a poco para que el relleno no se disperse. Como puedes apreciar, el azúcar glass también ha hecho su función. No se ha quedado pegado el papel al bizcocho. Ya lo tengo listo. Lo voy a envolver en el mismo papel de horno, lo llevo al frigorífico un mínimo de 1 hora para que esté bien firme para que podamos cortarlo y ponerle la ganache de chocolate. Y también porque el relleno no debe de estar a temperatura ambiente. Una vez que esté bien reposado es el momento de cortar. En este caso lo voy a hacer así. Primero voy a retirarle un extremo y lo voy a hacer un poco inclinado. De esta forma quedará mucho más real, aunque la forma la podéis hacer como queráis. Si lo cortáis recto también quedará muy bien. Así es como se ve el relleno de nuestro tronco. Hago lo mismo con el otro extremo del tronco y lo traspaso a una bandeja de presentación. Esta es la textura que debe de tener la ganache de chocolate. Está muy cremosa y parece una crema de cacao. Me ayudo con una espátula pequeña para cubrir bien el tronco. Lo voy haciendo por zonas. Añado un poco de ganache de chocolate y lo extiendo para cubrir bien la zona. Como veis, esta es la textura perfecta para poder cubrir todo el tronco. Eso sí, los extremos los dejo sin cubrir con ganache de chocolate para que se pueda apreciar el relleno. Coloco al gusto los extremos que he recortado anteriormente y lo recubro con más ganache de chocolate. También dejo sin cubrir los extremos para que así se pueda apreciar la espiral del relleno. Para decorarlo es muy sencillo. Nos podemos ayudar con una brocheta, un palillo o con un tenedor.
Voy haciendo surcos sobre la ganache de chocolate para que parezca un tronco real. No hace falta presionar mucho, solo con pasar el palillo o el tenedor rozando se hacen los surcos perfectos. Si se diera el caso que los surcos que hacéis no os gustan, pasar de nuevo la espátula y así de nuevo hacer las rayas a nuestro gusto. También voy a usar un tenedor para que veáis cómo deja el surco. La verdad es que es mucho más rápido. Lo voy haciendo poco a poco por zonas. Como podéis apreciar, está quedando con un aspecto delicioso. Parece la corteza de un árbol real. También se puede hacer con otro tipo de ganache de chocolate, pero si lo hacéis con chocolate blanco, la cantidad de nata y la cantidad de chocolate varía un poco. Aproximadamente sería 300 gramos de chocolate blanco por 200 mililitros de nata. Como veis, así ha quedado de bonito. Ingredientes para decorar: fondant verde y rojo, un poco de azúcar glass. Primero empiezo por la bola verde. Con un rodillo la voy a extender y le voy a dejar aproximadamente un grosor entre 3 y 5 milímetros. Con este cortador de hoja de acebo voy a presionarlo sobre el fondant y voy a sacar varias hojas. Primero lo presiono para que salga la figura. Después hago el dibujo presionando sobre la mesa, puesto que también tiene la opción de hacer el dibujo. Si no tenéis este molde, lo podéis hacer perfectamente a mano. Se imprime el dibujo de la hoja de acebo del tamaño que vosotros queráis, lo ponéis sobre el fondant y recortáis. Aquí están las 4 hojas de acebo que he hecho. Ahora voy a pasar con la bola de color rojo a hacer pequeñas bolitas para simular las 3 bolitas que tienen la hoja de acebo. Agarro una pequeña porción y le voy dando forma de bolita sobre la palma de mi mano. Para que queden bien adheridas a la hoja de acebo, pinto con agua solamente el centro. Me ayudo con un pincel pequeño o si no tenéis, con un dedo. También se puede usar CMC, que es igual a pegamento comestible, pero con agua también es válido y quedan igualmente pegadas. Este paso de la decoración es opcional, porque si no tenéis fondant, lo podéis dejar tal cual, o ponerle alguna decoración de plástico que no sea comestible. Es el momento de decorar. Dispongo la hoja de acebo sobre la superficie del tronco, como a mí más me gusta. Presiono para que se quede pegada y no se despegue de nuestro tronco de Navidad. Así ha quedado. Espérate hasta el final para ver la presentación. Hasta aquí la receta de hoy. Como has podido comprobar, es una receta muy sencilla. La podéis rellenar de lo que más os guste. Y ya sabéis que es opcional echarle nieve por encima, que es azúcar glass, o dejarlo tal cual está. Incluso la decoración, le podéis poner las hojas de acebo, como en este caso lo he hecho yo con fondant, o dejarlo así simplemente, que también queda muy bonito. Ya sabéis que en la cajita de información siempre os dejo el listado de los ingredientes, para la hora de elaborarlo que os sea mucho más fácil, aunque también os lo voy a dejar por escrito tanto en Facebook como en Instagram, que estoy como la Dulce Teresa. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y no olvidéis de activar la campanita, porque así YouTube os avisa cada vez que yo subo un vídeo nuevo al canal. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto, primores! Siempre me pasa lo mismo. No, otra vez. ¿Seguro? No, otra vez. Seguro. ¿Por qué seguro? No, Navidad.